Vamos a hablar también de buenas noticias para el que es amigo de la casa. Su nombre es Pablo Gea, él es abogado, también es nuestro tertuliano en muchos programas, como decía anteriormente, de esta casa. Le venimos a presentar, concretamente él lo viene a hacer en su segundo libro, además muy interesante, donde se investiga mucho en el pasado, que puede estar muy presente en el presente y en el futuro, porque concretamente el libro que va a presentar el próximo 10 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Dama Culta, va a ser de la Constitución al terror, y su protagonista lo tenemos aquí con nosotros en este plató. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola. ¿Qué tal? De la Constitución al terror. Es una investigación comparada relativa concretamente a esa Revolución Francesa y a esa Revolución rusa, que realmente lo que hizo de alguna manera es, olvidar un poco el pasado, que en aquellos entonces el pasado se llamaba Antiguo Régimen, ¿no? Así es. Y fue una revolución. De hecho, cabe destacar que mucho de la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, más francesa quizá que rusa, tenemos mucho hoy por hoy también, ¿no? de toda ella, ¿no? Absolutamente, somos herederos de la revolución, tanto en lo bueno como en lo malo. Y los vicios de esos políticos que enarbolaron la revolución siguen hoy en día presentes. La Revolución Francesa moduló Europa, la Revolución Rusa moduló toda Eurasia. Ahora mismo lo estamos viendo en el propio conflicto de Ucrania. Las dos grandes visiones siguen presentes a día de hoy, habiendo pasado ya más de 200 años. Este es un libro totalmente de investigación, ¿no? Pura y dura. La verdad que esa investigación se inició cuando yo todavía estaba estudiando, cuando yo todavía estaba en el grado, estaba en la carrera. Entonces la inicié en ese momento y luego poco a poco la he ido completando, ¿no? Con el conocimiento que me ha dado la investigación, también el tema del doctorado en la universidad, etcétera. Y la verdad que es un libro que, aunque es investigación, yo trato que de alguna forma tenga un reflejo en el presente. Porque claro, ¿de qué sirve estudiar una revolución? ¿De qué sirve estudiar un elemento histórico si uno no le saca la chicha, como quien dice, para el momento actual? Y hoy en día, aunque eso parece lejano, uno dice Revolución Francesa, Revolución Rusa, parece de árido libro de colegio que la gente odia estudiar, pero cuando uno investiga lo que realmente sucede en esa revolución, lo siniestras que en el fondo son, y lo compara con lo que es en la actualidad, dice, en el fondo estamos en el mismo sitio. Porque el objetivo de esas revoluciones, ¿cuáles eran? Inicialmente el objetivo de esas revoluciones eran acabar con el antiguo régimen y dotar a los ciudadanos de una libertad que hasta ese momento era desconocida. Pero es que esas revoluciones tienen dos etapas. Hay una primera etapa de carácter liberal que de alguna forma busca esos derechos, pero luego hay una segunda etapa en la que revolucionarios más radicales lo que intentan es acabar con esas libertades para imponer su utopía totalitaria y asesinan. La guillotina está perfectamente relacionada con el gulag soviético. Es solamente una evolución de la misma psicología. ¿Tiene mucho que ver la Revolución Rusa con la Revolución Francesa? ¿Tiene muchos matices? Es una continuación. ¿Sí? De hecho, los revolucionarios rusos siempre dijeron, tenemos que continuar donde lo dejaron los franceses. Es decir, Robespierre no terminó el trabajo completo guillotinando a la mayor parte de la aristocracia o a la mayor parte de las élites. Nosotros tenemos que completar el trabajo, tenemos que hacer una revolución social. Por eso lo que ya se avanzaba con el terror francés, con el jacobinismo, se completa durante la dictadura de Lenin, que era en el partido totalitario, con una policía política, que se dedica a la eliminación física de todas las categorías que tienen que ser destruidas. Y eso es un modelo que posteriormente es replicado. Hitler es el alumno de Lenin, hace exactamente lo mismo, solamente hay pequeñas diferencias de interpretación, y eso hoy en día sigue existiendo en muchos estados. Por cierto, elecciones en Brasil, elecciones en Israel, elecciones en Dinamarca. Sobre todo yo creo que la más llamativa posiblemente puede ser las elecciones de Brasil, ¿no? Hombre, las elecciones de Brasil desde luego han sido un auténtico vuelco hacia la izquierda, pero además un vuelco que casi nadie se podía llegar a esperar, porque la diferencia que hay entre lo que ha sacado Bolsonaro y lo que ha sacado Lula es muy pequeña. Es decir, Lula no lo va a tener fácil. Lula lo que va a tener que hacer es gobernar con un parlamento extremadamente fragmentado y donde el bolsonarismo tiene una idea muy clara y tiene una fuerza demográfica importante. Pero sin embargo, entroncándolo un poco con la cuestión del libro, las dos pulsiones siguen estando ahí. Es decir, ni Lula ni Bolsonaro son ejemplos democráticos al uso. Son
populistas Por eso te decía. que lo que buscan es precisamente quedarse con la mayor parte de la tarta. Que se está haciendo una investigación del pasado, pero es un pasado presente, presente futuro, porque si no cambiamos, también concretamente pues seguiremos, ¿no?, con esos matices que nos vienen desde el pasado. ¿Qué tienes que decir tú de la Constitución del 78, de la nuestra? Yo tengo que decir de la Constitución del 78 que fue una Constitución que en su momento era la que se tenía que hacer. Poner a evaluar de manera crítica, metiendo el dedo en el ojo, lo que hicieron otros, hombre, yo no sé lo que hubiera hecho en ese momento. Pero en una situación tan sumamente delicada, en la que el país podía precipitarse fácilmente hacia una nueva guerra civil, hacer una Constitución de consenso estuvo muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Hemos caído en el mito de la propia Constitución del 78. La Constitución es un documento vivo, o debería serlo. Tiene que ser modificada. Yo, de hecho, soy partidario que tiene que iniciarse un nuevo proceso constituyente. Es decir, tiene que utilizarse los canales que da la Constitución para hacer otra Constitución nueva. Eso no significa enterrar el legado de la del 78, pero las condiciones han cambiado y la nueva generación tiene derecho a hacer su propia Constitución. Cosa que, por ejemplo, ya decían los revolucionarios franceses. En la Constitución de 1793, ellos dicen: no puede una generación antigua imponerle una Constitución a la generación nueva. La nueva tiene que cambiarla. Lo que pasa es que si el contexto que tenemos ahora mismo es de enfrentamiento político, no es el momento más adecuado para tocar la Constitución. Sería el momento adecuado cuando las aguas estuviesen más calmadas y políticos de una altura moral y ética mucho más grande de los que hay ahora fuesen quienes tuviesen la capacidad para hacer ese cambio. Tú lo decías bien, ¿no? En esas revoluciones había mucho populismo, un populismo que se ha seguido manteniendo, un populismo que ha llegado a dictaduras importantes, ¿no?, que ha vivido Europa, caciquismos que han vivido Hispanoamérica. ¿Eso cómo podemos paliar o erradicar concretamente eso? ¿De qué manera se podría hacer? Yo creo que la única forma de paliarlo, porque erradicarlo el populismo no se puede, yo no creo que se pueda erradicar nunca, porque siempre va a haber esa pulsión. Es decir, para poder erradicar el populismo habría que emplear los métodos del populismo, con lo cual estás cayendo tú en el mismo error. El populista tiene derecho a ser populista, lo peligroso es cuando llega al poder. Pero cuando uno ve el esquema de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, se da cuenta de que es un modelo que es aplicable, es una especie de paleta mágica que te sirve para poder evaluar todo lo que llega. La conclusión que yo saco después de este estudio y después de investigación política pura y dura para poder marcar un poco el modelo es que lo único que puede llegar a paliarlo es tener muy claro cuál es el norte de la acción política. Y el norte de la acción política es la defensa de los derechos individuales, que no del egoísmo, sino el derecho que tiene una persona a que el otro no ataque esos propios derechos y a que el Estado sea sirviente del ciudadano, no sea otro elemento dominador. Y pasa en las revoluciones. ¿De qué sirve eliminar al rey? ¿De qué sirve guillotinar al rey? Claro, si después creas una nueva dictadura que lo que hace es implementar una tiranía mucho mayor que la que acabas de eliminar. Claro, eso fue el propósito, ¿no? El eliminar el antiguo régimen, eliminar al zar en Rusia, ¿no? Y bueno, pues que la burguesía de alguna manera también, la Revolución Francesa, bueno, pues tomara cartas en el asunto. ¿Cuánto tiempo te ha llevado el libro? ¿Cuánto tiempo te ha llevado investigar todo esto? Pues eso me ha podido llevar perfectamente unos 6 o 7 años. Es decir, aunque es un libro que tampoco es demasiado grande, porque al fin y al cabo la gente huye de los tochos y es natural, pero hay mucha investigación ahí. Yo creo que el lector, cuando se asome a ello, podrá estar de acuerdo con la metodología, podrá estar de acuerdo o no con las conclusiones, pero lo que no podrá negar es que cada conclusión que se saca y cada juicio que se emite está basado en documentación, está basado en fuentes. Por ejemplo, yo una de las cosas que trato en ese libro de manera deliberadamente muy detenida es la desmitificación de las ideologías revolucionarias. Porque ahí los populistas de donde encuentran su caldo de cultivo. Ellos dicen, no, el propósito era noble, lo que pasa es que hubo algún que otro exceso. No fue algún que otro exceso. La propia ideología de los jacobinos franceses, la propia ideología marxista, son ideologías asesinas como tal. Y no es que uno lo interprete, es que lo dicen los propios autores. Rousseau decía que a los hombres que no se someten a la entidad colectiva hay que asesinarles. Marx decía que a los grupos que estaban atrasados diferentes etapas y que no eran capitalistas, cuando llegara la revolución, había que matarles a ellos junto con los propios capitalistas. Entonces, cuando Lenin llega, implementa el terror en Rusia y después lo hace Stalin, no está separándose del manual de Marx, lo está siguiendo estrictamente. Entonces, si uno elimina, desmitifica esa ideología,
sí tiene un arma muy importante para combatir a los populistas. No, oiga, usted no venga a contarme a mí que quiere hacer un bien, porque yo sé su ideología, la conozco perfectamente y sé cuáles son sus intenciones. Yo sé que tú eres un poco visionario, porque además te gusta mucho la política y la estudias día a día. Hemos pasado del bipartidismo a un gran número de partidos. De hecho, tú tienes un partido. Sí, así es, Despertar Social, que se reguló, se legalizó hace relativamente poco, el año pasado, y ahora estamos diseñando la actividad política fundamentalmente aquí en el municipio de Huelva, en Huelva capital. ¿Tú crees que, por ejemplo, en España, ya localizamos un poco la cuestión, ¿tú crees que los diferentes partidos que se han ido creando han favorecido concretamente a nuestra democracia? Porque muchos han quedado en el camino. Hay algunos que sí y otros que no. Claro, es que el problema de los partidos jóvenes es que envejezcan mal. Es decir, un niño puede ser bueno, pero si se convierte en un mal adulto, pues en el fondo estamos en las mismas. O que tú predicas un ejemplo y después no... Y después hace completamente lo contrario. Hablando mal y pronto, se ve cómo se ha cerrado el ciclo del cambio político. Es decir, se inició con Podemos y con Ciudadanos y ha terminado con Vox, que es una fuerza absolutamente reaccionaria. Con lo cual eso serviría mucho para reflexionar. Que es lo que creo que le ha pasado a Podemos y que le ha pasado a Ciudadanos. Han confundido el ser práctico con el contaminarse. Se han contaminado hasta tal punto de los vicios de la vieja política que al final los han reproducido incluso con más intensidad que los partidos antiguos. ¿Cuál era el vicio de la política antigua? El personalismo, la corrupción, la oligarquía de los mandos. ¿Y en qué se convirtió Podemos y Ciudadanos? En un grupo de oligarcas, de élite del partido, que sustrajo completamente el poder de decisión de la base del partido y al final hizo lo que le dio la gana. Y eso fue lo que le pasó a Ciudadanos. Dijo, yo soy un partido del cambio. Cuando pudo haber pactado con Pedro Sánchez para que no pactara a su vez con los radicales, no lo hizo. Y ahí demostró que lo que decía no era verdad. Podemos hablaba de círculos, hablaba de asambleas y al final se convirtió en una dictadura de Pablo Iglesias y de su mujer. El próximo 10 de noviembre presenta su segundo libro, en La Dama Culta. Me imagino que muy entusiasmado, ¿no? Hombre, absolutamente. Presentar el libro creo que es uno de los grandes placeres de la escritura, porque la escritura es muy anónima, es decir, es un trabajo muy desalentador, porque es solitario, tú eres tú y tus ideas y tus historias, pero luego el poder presentarlo, el poder conectar con el público, hacerle partícipe del entusiasmo que tú despliegas en esa investigación y hacerles entender el mensaje que tiene el propio libro, aunque sea una investigación académica, creo que es la guinda del pastel y yo estoy dispuesto a pasármelo genial ese día. ¿Será a las 7 de la tarde? A las 7 de la tarde en La Dama Culta. El jueves 10 de noviembre. ¿Por qué tenemos que comprar este libro? ¿Por qué tenemos que leer este libro? Pues yo lo resumiría de la siguiente forma. Es interesante leer ese libro porque ofrece una conclusión muy clara y muy certera de cuáles son los males políticos que tienen todos los sistemas actuales. Todos, porque todos son herederos de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa. Si quieres entender cuál es el problema que tiene el sistema político español, este es el libro que debes leer. Hombre, yo siempre he dicho que es muy importante conocer la historia para no caer de nuevo en las mismas piedras, porque es que esto es cíclico. Absolutamente. De hecho, todos los ciclos revolucionarios que hay después de estas dos revoluciones siguen todos el mismo esquema. Es decir, los revolucionarios no innovan nada, copian y copian y copian. Y los nuevos populistas y los nuevos revolucionarios dicen lo mismo. Con lo cual, cuando viene el listo de turno y dice, yo es que he descubierto América, y dice, no, amigo, es que hace 100 o 200 años había otros que dijeron lo mismo que tú. Y como esos que dijeron lo mismo que tú hicieron cosas terribles, yo ya me imagino por dónde vas a ir tú. Afortunadamente, los sistemas políticos actuales tienen ciertos canales que evitan que esta gente pueda llegar hasta ese punto, pero no debemos de confiar en que siempre estén vigentes. Hay que cuidarse de los revolucionarios utópicos. Hay que en todo caso confiar en los políticos reformistas sanos e inteligentes. Qué de cosas, aprendemos contigo, Pablo. Muchísimas gracias. A ti, Paola. Nos vemos en otras ocasiones. Muchas gracias, amigo. A ti. Él es Pablo Gea y ya lo saben, el próximo 10 de noviembre estrena su segundo libro, De la Constitución al Terror, y nos vamos...